Bueno, a mí la arquitectura romana, más que todo creo que se destaca porque ellos fueron grandes constructores y arquitectos en el tema de lo que es la arquitectura. En sí, la civilización romana se ha caracterizado por eso, por, no sé, por tener buena terminación en sus construcciones. Han sido más perfectos que las otras civilizaciones, digamos, en temas de ornamentación, en ser más simétricos, en utilizar más detalles o más elementos. Han ido perfeccionando, ¿no? Su arquitectura de acuerdo Exacto. a las anteriores civilizaciones. Exacto. Yo tenía en uno de de las biografías que revisé, Ujú. veía que, bueno, la arquitectura romana en realidad lo que había hecho había sido ser un poco más colosal. En cambio, o sea, a diferencia de lo que era la arquitectura griega, que intentaba usar el tema de la escala, en cambio la arquitectura romana iba perdiendo esa escala con el tema de del coliseo, del circo, de los teatros, que eran realmente grandes, ¿no? Era con el propósito de complacer, de dar un poco más de énfasis a lo que era el poder en ese entonces. Tenía mucho significado lo político, ¿no? En Roma. Sí, exactamente eso. Y digamos, gracias a ello también es como que no así las construcciones tanto religiosas como era en tema de Grecia, digamos, han sido más construcciones civiles y militares. Ahí tenemos, por ejemplo, los anfiteatros, los teatros, y que en la actualidad también el Coliseo Romano y otras construcciones más. Bueno, pasando a su sistema constructivo, a mí me parece súper interesante, ya que, bueno, lo que más me llama la atención son los tres sistemas constructivos que en base al arco, la bóveda y la cúpula. El arco, por ejemplo, era más como de soporte, digamos, era un elemento constructivo más de soporte. En cambio, la cúpula, así como la techumbre, digamos, para plantas circulares, ¿no es? Exacto. En el tema de la bóveda y la cúpula es que lo usan más o menos como una cubierta, ¿no ve? Exacto. Yo igual eso veía en dibujos más o menos, digamos que, bueno, se utilizaba la cubierta a dos aguas de madera. Y bueno, el tema de la bóveda era en bóveda precisamente, ¿no? Y bueno, también que utilizaban los pilares y bueno, con el tema ese del arco de medio punto resalta mucho, ¿no? En lo que es la cultura romana, su arquitectura y eso, resalta bastante, ¿no? El tema del arco de medio punto. Ajá, y sí, justamente también por eso es que, digamos, esta arquitectura es como más dinámica, no tanto estético como era el de Grecia, y justamente por los arcos, las bóvedas y todos esos elementos constructivos. Y bueno, Exacto. después podemos hablar también de las columnas, que los romanos lo han seguido manteniendo de lo anterior que era el jónico, dórico, jónico y corintio. Y ya después el toscano y el compuesto. Exacto, surge, desarrollan, lo mejoran, digamos, al dórico y sale o bueno, les da como un resultado con lo que viene a ser el orden, ¿qué decías? Compuesto y toscano, ajá. El toscano y el compuesto es el más complicado, ¿no? Es el que desarrollan, el que ellos mismos crean, que es más propio. El toscano creo que es el que va a sustituir a lo que era el dórico y eso, y bueno, ellos tenían un sistema un poco más constructivo que de detalle, ¿no? O sea, le dan más énfasis a eso. Y Sí, bueno, lo van el perfeccionando. compuesto era una combinación entre lo que era el jónico y el corintio. Exacto. Sí, eso es súper interesante, porque, o sea, los romanos lo perfeccionaron. Así otros dos elementos más, digamos, súper importantes que marcan a la civilización romana. Eh, Exacto, y bueno, no hay que hacer a un lado todavía el tema de que las ciudades en Roma estaban ya un poco más planificadas, podríamos decir, por el tema de que en Grecia
bueno, ya había surgido con Hipódamo el tema del damero tradicional, ¿no? Eso de trazar los lineamientos para las ciudades. Entonces en Roma surgen ya las ciudades poco a poco un poco más planificadas, podríamos decir, gracias a lo que era ese el damero. Sí, justamente en Roma sí surge eso, lo que es el damero y creo que a Mileto, algo así, Sí, el autor. Mileto, Hipódamo de Mileto, que es Exacto, es, el autor, el creador de lo que es el damero tradicional. Bueno, ujú, eso, y también cabe resaltar mucho que, bueno, la mayoría de la arquitectura del arte romano, como decíamos a un principio, gira en torno a lo que era la política en Roma, ¿no? Destacan bastante en sus esculturas, incluso en sus columnas, en sus capiteles. Destaca mucho lo que eran las guerras, lo que tenía gran importancia respecto a la política, ¿no? sí, ajá, sí, justamente por eso me acordaba de que han sido más construcciones como que de militares, civil, en cambio en Grecia es más religioso, ¿no ves? Entonces creo que esa Exacto. gran diferencia es que nos hace diferenciar ambas culturas, eh, lo que destaca, lo más importante en Roma, su arquitectura. Sí, creo que... Ya, ahora sí podemos continuar. ¿Qué pasó? Y bueno, Salem, creo que eso es lo más importante de Roma. Bueno, hay que seguir manteniendo el... Y bueno, Salem, los ejemplos que tenemos ahora en la actualidad hay que tomarlos en cuenta también y saber diferenciarlos, digamos, entre la arquitectura de Roma y lo que es Grecia. Bueno, a mí me parecen esos dos los más, no sé, los más interesantes y que han marcado más en la arquitectura general, digamos. Sí, yo creo que Grecia al menos empieza, ¿no? Con todo este movimiento, con todo esto de darle escala, importancia, con el tema de su religión y todo eso. Y Roma ya va cambiando, pero utiliza como base, ¿no? Y bueno, como decía anteriormente, su monumentalidad, todo eso que gira en torno a lo que es la política, aún es utilizado en la actualidad, ¿no? Entonces no hay que olvidar que seguimos teniendo aún rastros de lo que era la arquitectura antigua, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, me parece súper bien y bueno, muchas gracias por compartir y chao. Igualmente, hablamos en otra situación.